Sarna con gusto. ¿Seguro que no pica? Hablamos de una enfermedad del pasado que ha vuelto a surgir en Cataluña y otros lugares de España. ¿Sabes cómo prevenirla? La moda de comer sin gluten. ¿Es verdad que tiene más beneficios para la salud aunque no seas celíaco? Descubre lo que dicen los últimos estudios. ¿Qué sabes sobre la dieta de la alcachofa? Hoy desvelamos los mitos de esta dieta milagro y nombramos otras 5 que no deberías seguir nunca. Y además, las coles más originales y saludables de todos los colores. ¿Qué propiedades tienen? Aprende a sacarles el máximo partido en el programa de hoy. Aquí comienza Saber Vivir. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por prestarnos su atención. Un día más, muchos centros de salud están colapsados por la gripe, una gripe que ha ganado en intensidad. Ana, buenos días. Buenos días. Hombre, estamos en temporada de gripe. Hay que decir que todas las comunidades están en tasa de epidemia, pero bueno, vemos las que están en rojo están en epidemia, las que están en morado tienen todavía muchos más casos. La tasa global en toda España es de 290 casos por cada 100.000 habitantes. Y hay que decir que en la mayor parte de las comunidades está aumentando la incidencia, salvo en Asturias y Cantabria, que aunque están en tasas de epidemia, pero cada vez tienen menos casos. Quiero darte 2 datos. Desde que ha empezado la temporada ha habido 2.175 casos de hospitalizaciones graves, se han producido 278 defunciones, pero es verdad que en el 97% de los casos eran personas que tenían factores de riesgo y que el 50% de ellos tenían que estar vacunados si no lo estaban. Por tanto, es muy importante la vacuna. Sí, de hecho, cuando a uno ya le pilla la gripe, no ha salido nada nuevo, seguimos tomando fármacos antigripales para tratar los síntomas, anticatarrales, que si paracetamol, que si antiinflamatorios. Ojo con los antiinflamatorios, que estamos viendo que la gripe está afectando más al estómago por los antiinflamatorios que toma la gente. Y hay que tener en cuenta lo que decía también Ana, que es que la gente que a lo mejor ya tiene el corazón delicado, pues precisamente la gripe supone la puntilla, porque ya supone una sobrecarga y la gripe, en fin, le termina por parar el corazón. En Saber Vivir le acompañamos, le cuidamos a distancia y le mandamos muchísimo ánimo si es que está pasando la gripe. Recuerde que hay muchas formas de prevenir el contagio y una de ellas es lavarse bien las manos. El consumo de las coles no ha parado de crecer en nuestro país. ¿Conocen los trucos para que no huelan al cocinarlas? Hoy en Saber Vivir, coles que os sorprenderán. Hay otro problema de salud que empieza a preocupar y mucho. Cada semana se detectan nuevos brotes de sarna. El último en un centro de internamiento de extranjeros en Barcelona, con 32 personas afectadas, Luis. Bueno, dicen que sarna con gusto no pica, pero no es verdad, la sarna pica. Hay algunos casos que pueden no picar tanto, pero todos pican. ¿Por qué? Porque el parásito que lo produce, que es el Sarcoptes scabiei, es un parásito microscópico, a ojo desnudo no lo vemos, ahora lo vemos en imagen porque está aumentado de tamaño, es así de feo, pero afortunadamente es muy pequeñito y no lo vemos a ojo desnudo. Pues este se mete por la piel, sola por la epidermis, cava túneles, pica bastante, sobre todo la hembra cuando en su puesta de huevos, que suele ser más bien por la noche, pues en ese movimiento es cuando más picor produce. Afortunadamente tiene buen tratamiento, pero hay que detectarlo, claro. Sí, y sobre todo tenemos que saber que es muy contagiosa, es decir, sobre todo en el contacto piel con piel, ese ácaro puede pasar de la persona infectada a otra persona e infectarla, incluso también a través de las ropas, a través de las sábanas o toallas, y tiene un periodo de incubación entre 2 a 6 semanas, por tanto, el que tu pareja esté infectada y tú no tengas síntomas no significa que no estés infectado. Hay que tener cuidado. Pues precisamente porque es tan contagiosa es necesario que acuda al médico ante el menor síntoma. Aquí van algunos datos de cómo está esta enfermedad ahora mismo en nuestro país. Reus, Sant Joan d'Espí, Alcoi, cada semana está saliendo a la luz un nuevo brote de sarna, recordándonos que se trata de una infección mucho más frecuente de lo que pensamos. Según datos de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, solo en esta comunidad se han detectado 115 brotes en los últimos 8 años, con casi 1.000 personas infectadas. Y en el conjunto del mundo se calcula que hay 300 millones de afectados al año. Las autoridades sanitarias señalan que la mayoría de los casos se quedan sin diagnosticar, a pesar de que es una enfermedad muy contagiosa y de declaración obligatoria. Sobre la sarna, una enfermedad de la piel, hablamos esta mañana con la doctora Natalia Jiménez, dermatóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias por volver al programa. Natalia, esta parece una enfermedad que ya desapareció, ¿no? Parecía erradicada.
Sí, un poco la creencia general es que esta enfermedad ahora ha vuelto, pero en realidad nunca se ha ido. Seguimos viendo casos de sarna en la consulta, lo que pasa que a veces hay brotes que afectan a hospitales, a colegios, y es cuando somos más conscientes de ello, pero los dermatólogos hemos seguido viendo sarna en todos estos años. O sea que esto es un mito, lo de que está erradicado o que forma parte del pasado. Nos preguntamos si está relacionada directamente con el nivel de higiene, de limpieza de la persona. Es otro falso mito. Se cree que la sarna solo se da en gente con malos hábitos de higiene, pero en realidad no es así. La sarna se va a transmitir por un contacto estrecho, independientemente un poco de las medidas de higiene. Sí que es cierto que en situaciones de hacinamiento, cuando hay muchas personas, por ejemplo en un hospital, en un colegio, es más fácil la transmisión y, de hecho, como al principio la enfermedad puede no tener síntomas, quizás retrasamos el diagnóstico y el tratamiento. Pues otro mito que... ¿Sí? Destierra la doctora. Qué poco sabemos de la sarna. Qué poco sabemos, y la gente piensa, mira, en 2010, por ejemplo, el 42% de los brotes detectados eran en residencias de ancianos, gente mayor. Y uno tiende a pensar, dice, ¿es que les afecta más a la gente mayor? Bueno, en realidad es cierto que se ve en ellos con más frecuencia porque su sistema inmune, las defensas, no están en el estado pues, de la persona joven, y por eso son más propensos a contagiarse de sarna. Y decíamos antes que se podía contagiar piel con piel, pero también nos podemos contagiar, ¿verdad?, si tocamos toallas o tocamos ropa. Sí, con ropa de una persona afectada, el contacto estrecho de sábanas, por ejemplo, nos podemos contagiar. Y hay que saber que el ácaro puede vivir fuera del cuerpo humano durante 3 días, entonces por eso es muy fácil la transmisión. Doctora Jiménez, ¿es grave la sarna? Es molesta porque pica mucho, pero en realidad no es grave. Ahí hay que tranquilizar a la población porque además es cierto que el tratamiento es muy eficaz. Entonces no es seria porque es un problema que afecta a la superficie de la piel, produce mucho picor y es muy molesta, pero no va a afectar a órganos internos. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que no debemos estar asustados en ese sentido. Y el tratamiento es eficaz. Con eso nos quedamos. Doctora Natalia Jiménez, muchísimas gracias por volver. Gracias. El hombre más longevo del mundo ha fallecido a los 113 años. Francisco Núñez Olivera, más conocido como Marchena por su parecido con el cantaor andaluz cuando era joven, fallecía ayer a las 10:30 de la noche en compañía de su hija Antonia en su casa de la localidad de Bienvenida, en Badajoz, donde será enterrado esta tarde por sus seres queridos. Don Francisco ha tenido una vida larga y muy sana. No tomaba ninguna medicación y su tensión y glucosa estaban siempre en cifras normales. Comía de todo con moderación y estuvo muy activo hasta los 104 años. A partir de ahí le fallaron las piernas, pero se mantenía con total lucidez y mucha ilusión de vivir. Pues iba a decir yo que amasar pan en casa es muy relajante, pero no me está pareciendo muy relajante, doctores. Sí, se me está pegando todo a los dedos. Hombre, es verdad. Desde luego es mucho más sano. Bueno, con la canción que acompaña ayuda bastante, ¿eh? Mira, hay que prestar atención a los ingredientes, pero ¿por qué esta masa es diferente a otras que había yo manipulado? ¿No es más elástica? No, bueno, realmente es una masa muy panificable y muy amasable. ¿Sí? Esta en concreto está hecha con harina de triticale. ¿Tú sabes lo que es eso? Triticale, no tengo ni la menor idea. Pues es un cereal, es un cereal híbrido que surge de la unión entre el trigo y el centeno. Por eso tiene gluten, siempre que tenga trigo y tenga centeno, tiene gluten, y es el gluten lo que hace realmente que sea amasable. Por eso los panes, por ejemplo, para los celíacos que tienen maíz, son más difíciles de conseguir una buena masa porque el gluten es esa proteína que le da la consistencia para poder ser panificable. Por eso, si hablamos de trigo, siempre hablamos de gluten. Siempre hablamos de gluten, pero el gluten no solo está en el pan, es que se esconde en muchos sitios. Se esconde, no, es que está presente en muchos alimentos. No solo en la masa de pan, sino, miren, el embutido que comemos, por ejemplo, el embutido, el queso, los quesitos, estos tienen, por ejemplo, tienen gluten. ¿Esto tiene gluten? Habría que leer la composición. Habría que leer la composición. ¿Yogures de este? Pues este dice también, puede contener gluten. Este yogur, y uno no piensa que los lácteos tengan gluten, pues también el embutido muchas veces tiene gluten. Incluso, fijaros, los frutos secos que están aquí, los frutos secos a veces se tuestan, sobre todo los tostados, con harina, y pueden contener, lo avisan en el envase, pueden contener trazas de gluten. O los fritos, mira, salsa de tomate, lo lees y pone en su composición, puede contener gluten. O sea que los celíacos, que son los que no pueden tomar
tomar ni gota de gluten, tienen que leer muy bien los envases. Doctora, hoy no te acaricio. No estoy en disposición. Pues esto es muy... Vamos, Es relajante, ¿verdad? bien. Pero es muy importante que si es celíaco no tome gluten. Pero si es intolerante al gluten, disminuye la cantidad de gluten, porque lo suyo no es quitárselo, es simplemente no tomar tanto gluten. Pues precisamente muchas personas han dejado de tomar gluten por miedo a que les siente mal. Hoy nos preguntamos por esta tendencia sin gluten. ¿Beneficia realmente a la salud? Vamos a ver lo que dicen los estudios más recientes. No hay razón científica para que los adultos sanos eviten el gluten en su alimentación. Es un reciente estudio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y los autores descartan que este tipo de dieta aporte beneficios para su salud. De hecho, otra investigación de Harvard y Columbia añade que puede ser incluso perjudicial, aumentando levemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La explicación es que restringir el gluten hace que los pacientes tomen menos cereales integrales, precisamente un tipo de alimento que podría tener un efecto protector del corazón. Los expertos consideran que se ha aumentado la venta de productos sin gluten debido a las campañas publicitarias y no por razones de salud. Y recalcan que solo deberían tomarlos las personas celíacas o que sean alérgicas o sensibles al gluten. Bueno, pues las personas que sean celíacas o sensibles al gluten tienen una serie de síntomas que muchas veces a ellos mismos y a los médicos nos hacen sospechar que pueden tener esa patología. Y bueno, si comemos ese gluten, la mayor parte de los síntomas son digestivos. Podemos ver que puede haber diarrea, también estreñimiento, sensación de vientre hinchado, de me hincho en cuanto como algo de pan, pero también hay síntomas generales como por ejemplo el cansancio o el dolor de cabeza, y muchas veces no asocias dolor de cabeza con una intolerancia a algo digestivo. Bueno, y amenorrea y incluso falta dificultad para lo que es la fertilización, o sea, hay mucha sintomatología vinculada a lo que es la celiaquía, pero es cierto que hay muchos pacientes que tienen síntomas de celíaco, pero no son celíacos, son intolerantes. Gente que se le hincha la tripa, que como cereales y me hincho, pues eso le pasa al intolerante al gluten, no solo al celíaco. Y eso hay mucha más gente que tiene intolerancia, y los niveles de intolerancia son diferentes, unos tienen más, otros menos. En definitiva, es muy importante distinguir si es celíaco o si es intolerante, porque la distinción es fundamental, porque el celíaco no va a poder tomar ni gota de gluten y el intolerante lo tolerará en una mayor cantidad o menos. Habrá que ajustarle la dieta, pero esto se basa sobre todo en la historia clínica, como decías, en los análisis y, muy importante, la biopsia duodenal. Hay que hacer biopsia de duodeno para ver que no hay atrofia de vellosidades, etc. Es muy importante la distinción de celíacos, porque celíacos los hay y comprometen. Pero desde luego lo que no podemos hacer es, sin tener un diagnóstico, que el paciente se quite el gluten, porque por incluso lo podemos... Lo vemos mucho. Sí, podemos hacer más difícil el diagnóstico. Sí, desde luego, porque hay gente que te viene y dice, yo, como no tomo gluten desde hace 2 años, quiero saber si soy celíaco. Digo, pues no es momento para mirarlo, claro, porque su cuerpo no está expuesto al gluten, entonces no lo sabemos exactamente. Es difícil. Bueno, pues aclarado esto, lo mismo que ocurre con el gluten sirve también para cualquier otra dieta. Antes de quitar un ingrediente o de incorporarlo a la alimentación, es mejor consultarlo siempre con el médico, y desde luego hay que huir de reclamos milagrosos y de dietas como estas que van a ver a continuación, las más peligrosas para la salud. No todo lo que está de moda tiene que ser bueno. Durante el último año hemos oído hablar de algunas dietas con las que hay que tener mucho ojo. El método de la Bella Durmiente, por ejemplo, encabeza la lista de las menos indicadas según el Instituto Médico de la Obesidad. Consiste en dormir para evitar comer y se logra ingiriendo analgésicos y sedantes. Muchos famosos toman un preparado con una planta oriental llamada lengua del diablo, con alta concentración de glucomanano, que sí produce saciedad, pero también tiene efectos secundarios. La quelodieta consiste en consumir pocos carbohidratos para que sea la grasa la que se destruya para producir energía, pero los expertos aseguran que a medio plazo puede ser peligroso. Y como estas, son muchas las dietas con poca evidencia científica. Lo importante es ponerse a régimen bajo la supervisión de profesionales. Y eso hacemos, recurrimos a la supervisión de un experto. Hoy le damos la bienvenida al doctor Nicolás, compañero, amigo, colaborador, especialista en tratamientos para adelgazar. Bienvenido una semana más. Hablamos de una dieta muy popular. Me da mucha pena porque con lo rica que está la alcachofa, ¿qué le pasa a la dieta de la alcachofa? Es verdad. La alcachofa, pues mira, me encanta. Las personas tenemos una predilección, un atractivo por lo mágico, lo exotérico. Y a la alcachofa se le atribuyen efectos medicinales varios, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra parte es tan popular porque hay muchas personas famosas, cantantes, actores, que
hacen prescripción de esta dieta, ¿no? A ellos les ha ido muy bien y hacen difusión de esta dieta. Por eso es tan popular. Pero esta dieta de la alcachofa, como muchas otras, está incluido dentro de las nominadas dietas milagro. Sí. Nicolás, vamos a ver cuáles son los reclamos que utiliza. El primero de ellos, el de esta dieta, dice así, lo vamos a ver enseguida en infográfico. Adelgazas 3 kilos en 3 días. Sí, eso es el primer reclamo. Adelgazas muy rápido. Adelgazas 3 kilos en 3 días. Pero lo que haces fundamentalmente es perder agua, reservas de glucosa y masa muscular. ¿Tiene efectos diuréticos la alcachofa? Sí, pero ojo, no todos necesitamos un efecto diurético. La deshidratación puede ser más peligrosa que tener ese efecto diurético, porque lo que hace es aumentar el volumen de orina. Por lo tanto, ojo con ese efecto diurético en personas que no lo necesitan. Que no es lo mismo perder peso que perder agua. Otra creencia muy asociada a esta dieta de la alcachofa es que te limpia el hígado. Te limpia, sí. Parece que la alcachofa tiene un efecto detergente. No sé cómo nos imaginamos que limpia el hígado, ¿no? Como si fuera un cepillo limpiando el hígado. No, esto no es así. El hígado tiene sus mecanismos de depuración, como todos los órganos. Pero el hígado no tiene, es decir, la alcachofa no tiene esa influencia en el hígado, solamente aumenta la secreción de bilis. Eso parece estar comprobado. Pero claro, ojo con las personas que tienen piedras en la vesícula, porque eso puede ser contraproducente. Uy, esto suena muy peligroso. Vamos con otra afirmación, a ver si esto también es un mito. Te regula el ritmo intestinal. Bueno, la alcachofa tiene mucha fibra, pero no más o tanta como otras verduras y hortalizas. Si abusas de la alcachofa, puedes tener incluso molestias digestivas, ligeras molestias digestivas. Por lo tanto, ¿te regula el ritmo intestinal por la fibra? Sí, pero ojo con comer mucha alcachofa porque puede ser contraproducente a la larga. Bueno, hasta este momento hemos visto 3 mensajes engañosos relacionados con esta dieta de la alcachofa. Vamos a fijarnos ahora en qué consiste exactamente. Tal como su nombre indica, la alcachofa es el ingrediente estrella. Se trata de una dieta que se sigue durante 3 días. En ese tiempo la hortaliza se toma gratinada, al horno, en infusión y hasta con arroz integral. Otros alimentos como el yogur o el pescado sin grasa forman parte del menú. Y algunas frutas diuréticas como el kiwi o la fresa también están presentes. Pero la base de esta dieta es tomar alcachofa día tras día. El régimen promete una rápida pérdida de peso y se puede prolongar si se toman cápsulas o ampollas que también son de esta planta. Todo forma parte de una dieta milagro que los médicos definen como hipocalórica y desequilibrada. Como veíamos, no solo comerse la alcachofa como la presentaba Macarena, así en crudo, ¿no? O sea, nos pone más apetecible, nos pone como esos platos que vemos ahí que la verdad no tienen mala pinta. O sea, yo veo unos platos que son atractivos y son saludables. Pero a lo mejor si nos ceñimos a lo que decía el doctor Romero, pues claro, oye, comer todos los días esto o hacer una dieta, como decía en el vídeo, tan estricta, nos está quitando de comer otras cosas. Incluso hay gente que intenta aprovechar el beneficio de la alcachofa en esos platos tan ricos que vemos ahí preparados, pues en forma de extractos. Lo coge y dice, bueno, pues esto que está más concentrado, vamos a sacar el beneficio de la alcachofa aquí, que está extractado aquí en esto. Entonces, bueno, pues puede ser que sí que sea útil, pero a veces está contraindicado, sobre todo cuando lo tomamos como que es una dieta exclusiva y que encima te está quitando de otros nutrientes. Claro, efectivamente. La dieta se basa en tomar 3 días, básicamente productos, o sea, platos con alcachofa y ojo con los suplementos, porque aquí es lo que te dicen. Los suplementos a base de ampollas y cápsulas de alcachofa te ayudan y te puedes llevar hasta un mes haciendo la dieta. Un mes. Pero ojo, un mes cuesta más de 80 euros. Más de 80 euros, y hay que decirlo así, un mes de ampollas y cápsulas cuesta más de 80 euros. Doctor Abellón, y nutricionalmente hablando, ¿qué destacarías de esta dieta de la alcachofa? Hombre, realmente si nos fijamos en la flor, la alcachofa es una flor que se come, tenemos que decir solo maravillas de la alcachofa. La alcachofa es muy buen alimento. Es verdad que solo si hacemos una dieta basada en alcachofas vamos a tener carencias nutricionales porque tiene pocas calorías, es un vegetal, tiene mucha fibra, pero por ejemplo vemos que tiene poca proteína. Solo tiene 3 gramos de proteína por cada 100 gramos, tiene pocas vitaminas, sobre todo lo que destaca en la alcachofa son los minerales, el potasio, pero vitaminas es carente en alguna de ellas y además no tiene prácticamente grasas y los ácidos grasos esenciales, sobre todo los omega 3 y los omega 6, los tenemos que tomar desde los alimentos. Por tanto, todo el tiempo que estemos tomando alcachofas no estamos ingiriendo esos ácidos grasos. Por tanto, la alcachofa en una dieta equilibrada, desde luego la ponemos un 10, pero hacer una dieta solo basada en alcachofas es carente. Y solo quería
a decir algo. ¿Cuánto tiempo podríamos estar tomando jamón ibérico todos los días, a todas horas? El bolsillo no llega, no llega el bolsillo. A medio mes nos cansaríamos enseguida. Por eso las dietas basadas en un solo alimento no funcionan, porque producen un fracaso, una fatiga del que la hace. Ya para terminar, doctor Romero, una pregunta que tiene mucho que ver siempre con estas dietas milagro. ¿Tiene efecto rebote? Por supuesto que tiene efecto rebote, pero vamos, un rebote de exagerado, ¿no? Que lo podría coger Gasol, ¿no? Este rebote se basa en que acumulas más kilos de los que tenías y sobre todo una sensación de fracaso porque te gastas el dinero, estás constantemente haciendo una dieta y luego tú tienes la culpa, algo no habrás hecho bien. Esa sensación de fracaso revierte sobre ti y puedes engordar mucho más de lo que tenías. Pues desde luego no compensa. Doctor Nicolás Romero, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Fumar un solo cigarro al día también tiene graves consecuencias para la salud. El estudio realizado por investigadores del Colegio Universitario de Londres demostró que ningún tipo de consumo es seguro y que hasta un único cigarro al día puede causar graves problemas a la salud. Del informe se desprende que los varones que fuman uno cada día presentan hasta el 46% de incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso de las mujeres, la cifra no es mejor, ya que se sitúa en un 31%. Y pensando ya en el menú de hoy y en qué productos de temporada podemos incluir en él, hay una familia de vegetales que tienen fama de ser pues muy saludables. Hablamos de las coles. Luis Pacheco, buenos días. Buenos días. Gracias por volver a Saber Vivir, experto en frutas y en verduras y además gerente de Gol Gourmet. Bueno, lo que tenemos aquí es la familia de las coles. Las coles, las brasicas, que se llaman en el argot. Brasicas. Brasicas. Pero bueno, las coles, en nuestro argot popular, las coles. Bueno, y vamos a hablar de esta variedad. Desde luego la mesa es un espectáculo con esta gama de colores. Sí, bueno, pues de las más significadas, evidentemente, la coliflor, que da origen luego a otras que verás cromáticamente, digamos, influidas. Coliflor. Coliflor. Esta es la de casa, la de toda la vida. ¿Y esta de color lila? Esta es una coliflor que, digamos, tiene influencias arremolachadas, digamos, en la que se la ha preparado para que coja esa coloración. Luis, vamos a cortar una, porque yo tengo curiosidad por saber qué color tiene dentro. Pues mira, esta, verás, la podemos seccionar así. Verás que todavía permanece en su, digamos, alimentación de la planta de abajo. Esas venas, digamos, todavía tirando a moradito. A ver. Pero cuando cuece, evidentemente, ¿ves? Toda esta zona. ¿Sí? Cuando cuece, pierde un poco esa coloración. Sobre todo también pierde el olor. Muchas veces ese olor que decimos que se torna desagradable en muchas ocasiones, que huele un poco a azufre. Bueno, pues en este caso se les corrige notablemente, ¿no? En el caso de las que se han tocado con remolacha, pues tiene un toquecito dulce. Ajá. O las Yo esta nunca la he probado. ¿Sabe igual que la sabe tradicional? Prácticamente igual. Tiene un toquecito quizá un poquito más dulcificado. Y bueno, pues es una nueva acepción y sobre todo estamos haciendo unas verduras un poquito más divertidas también. Y tanto. Luis, ¿se puede comer cruda? Se puede comer cruda. ¿Sí? Mira, ahí hemos traído, porque claro, como sabes que las... Uy, qué buena está. Está riquísima, está fresquita y tiene unos toquecitos adulcificados, en este caso por esa, digamos, sensación de remolacha, ¿no? Las hacemos también amarillitas, que han tenido su toque de zanahoria, digamos, que enlaza muy bien y que son un poquito más minis. En este caso hemos querido traer los diferentes tamaños y que también pueden ser hacer una ensalada cromática. Luis, ¿cómo reconocer la frescura de una de estas coles? Bueno, importante, evidentemente esto es una fruta, o sea, es una verdura, perdón, que crece cubierta de hojas. Sale del suelo, evidentemente, y tiene una cobertura de hojas. Aquí las hemos cortado para que salga la pella central blanquita. Pero, evidentemente, cuando esa pella la descubrimos está fresquita, tersa, potente, dura. Cuando va avanzando, empieza a, digamos, enlaciar, cambiar oxígeno con la naturaleza, respira, oxida, y de ahí esos puntitos negros que, como ves, salen unas manchitas. Unas manchitas. Uy, que me llevo el mostrador, por favor. Nos está indicando que ha perdido un poquito la frescura tan, digamos, lozana que tenía recién cortada, ¿no? Otras de las familias que cuántas veces hemos hablado, pues, y son muy clásicas en nuestra gastronomía, la col lombarda. La col lombarda, fíjate qué bonita. ¿Esta es muy clásica en nuestras?
recetas navideñas. Es verdad, la lombarda. La lombarda es una tradición. Y en Cuaresma también, una tradicional. ¿no? Y también, evidentemente, el repollo, ¿no? El repollo, en este caso, hemos traído un repollo rizadito, de hoja rizada, también la hay con hojas lisas, pero bueno. Luis, tenemos Sí, una col dime. que yo quiero fijarme en ella, que es el cale, que ahora está muy de moda. Cale o kale. Es un tipo de col rizada que Ajá. hace tiempo se utilizaba para dar de comer a los animales, pero que Sí. nutricionalmente se la conoce cada vez mejor y por Sí. eso ahora está en las fruterías y seguro que la vendéis mucho. Sí. Y tiene la particularidad que si las coles las tomamos crudas, que se pueden comer, pero tampoco debemos excedernos porque tiene unos componentes que son los antinutrientes que hacen que muchas veces no absorbamos bien, por ejemplo, el calcio. Y en cambio, el cale tiene mucho calcio, pero no tiene esos antinutrientes. Entonces lo podemos tomar crudo y nos estamos beneficiando de todos su componente mineral. Incluso en zumos se están haciendo Sí, batidos. sí, sí. Mira, esta es la versión, esa es la versión moradita de kale o col crespa en morado, y esta es la versión verde, también llamada col, también es una de la familia de las coles, ¿no? O col berza en algunas zonas de España, aunque es diferente la col berza a la col crespa o kale o kale en el nombre americano, porque se está utilizando mucho, está puesto de moda entre las celebrities porque hacen zumos detox verdes de kale. Yo por deformación profesional tiendo a olerlas, porque como comentaba Macarena, esto a veces cuando los niños llegan a casa y dicen, mamá, huele a azufre, es que soy coliflor. Bueno, pues estamos preocupados precisamente de cómo matar o neutralizar ese olor, y vamos a verlo en el siguiente vídeo cómo podemos hacerlo culinariamente. Ángel, estamos en plena temporada de una verdura de invierno como es la coliflor, ¿verdad? Exactamente, la coliflor, familia de las crucíferas, la mejor temporada y cuando más realzan sus sabores y más tierna está y más rica, que es lo importante. ¿Me vas a contar los trucos para cocinarla? Todos que sé. Alguno no me guardaré, pero también te lo diré al final. Estupendo, Ok. muy bien. Para evitar los olores que simplemente es el azufre que desprenden las crucíferas, es hacer cortes pequeños para que el tiempo de cocción sea mínimo. Vamos a cocer los arbolitos que hemos dicho con los cortes regulares, y lo que tenemos que tener siempre es un agua hirviendo a borbotones, mucha cantidad, mucha unidad calorífica que va a hacer que esto, el tiempo sea mínimo. ¿Cuánto más o menos, Ángel? 2 o 3 minutos, eso siempre va a depender del punto de cocción que busques. Si vamos a cocinar la coliflor en trozos más grandes, reducimos su olor con laurel e hinojo. Con estos trucos aprendidos, Ángel nos prepara una crema de coliflor. En una mantequilla y un poquito de aceite de girasol, igual con un poquito de cebolla, rehogamos todo en crudo, Bum, añadimos ahí. Pues ya tenemos nuestra crema de coliflor con guarnición de la familia de las coles, que va a ir acompañada de ¿qué? Pues con la cremita que hemos preparado anteriormente. Una manera más digestiva de tomar un plato de col. Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Luis, nada, en 15 segundos. Sí. Esta es una muy buena opción. Muy buena opción, mini, porque es más digestiva, más que las grandes, que ya han desarrollado mucho más esos nutrientes que nos decía. Y bueno, tienes ¿Y una... esta belleza qué es? que Porque digo, antes de que nos marchemos, digo, Esto tengo es que... napicol o colinabo. Colinabo, Doctor. una verdura muy típica de Centro Europa y cada día más extendida en España. Luis Pacheco, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a Saber Vivir. Un placer estar con vosotros aquí. Bueno, y seguro que tiene más consejos saludables nuestra doctora Bellón. Ana, ¿algún consejo más? Claro que sí, Macarena, porque estamos viendo lo importante que son poner coles en nuestra alimentación diaria, cuantas más frescas mejor, porque son muy saludables, sobre todo para tener además un buen peso, porque tienen pocas calorías. Si tú tienes exceso de peso, tienes que saber bien qué comer, qué no comer y sobre todo qué cocinarlo. Y en ello te puede ayudar esta práctica guía, que son las 30 claves para adelgazar de forma saludable. Y puede ser tuya totalmente gratis si llamas ahora al teléfono del Club Gente Saludable para informarte. Solo por llamar te la van a hacer llegar y está llena de información muy útil para que puedas perder peso de manera saludable. Y además, si utilizas la llamada para hacerte socio del club, vas a entrar todos los meses en los sorteos que el club hace entre todos sus socios. Durante el mes de enero se ha sorteado una
mini bike eléctrica para poder pedalear en casa. Y hoy es el último día, vamos a dar el nombre del ganador, que ahí lo veis, Alberto Susilla López, de Cantabria. Pues enhorabuena, porque te lo harán llegar en breve. Y además, en febrero se van a sortear entre todos los socios 4 tensiómetros de brazo digitales y con voz, para que tengas muy bien controlada tu presión arterial. Por tanto, si quieres beneficiarte de todas estas ventajas, solo tienes que llamar al 902 550522 o hacerte socio a través de la web en www.sabervivir.es. ¿Cómo se deben de etiquetar los alimentos con grasa trans? ¿Qué debemos tener en cuenta? Mañana en Saber Vivir, alerta, grasas trans y grasas hidrogenadas. Y a continuación nos fijamos en el gesto de la duquesa de Cambridge, que se ha cortado parte de la melena y la ha donado por una buena causa. Vamos a ver cuál es y después, amigas y conocidas, hasta mañana. Su larga cabellera siempre ha provocado envidias. Ahora ha decidido sacrificarla por una buena causa. Así es el nuevo look de la duquesa de Cambridge. Kate Middleton ha decidido donar su melena a una organización que fabrica pelucas de pelo natural para niños con cáncer. Se trata de casi 20 centímetros de pelo que pueden ayudar a más de un pequeño a afrontar la enfermedad con una sonrisa.